Vamos a resolver ejercicios que involucran este concepto de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y dice así, dice ejercicio 1, una cucaracha de masa 1.5 gramos situada en el borde de un disco uniforme de masa 80 gramos y radio 15 centímetros gira solidaria al disco con una velocidad angular de 0,6 radianes por segundo. Entonces disco y cucaracha ambos giran con una velocidad de 0,6 radianes por segundo. Bien, esta es la cucaracha y pues el disco, ahí está, es el disco que está girando. Entonces están girando en torno a este eje que es fijo y que pasa por aquí. Bien, listo. Luego dice la cucaracha camina radialmente, ¿sí? La cucaracha camina radialmente, es decir, en esta dirección, hacia el centro del disco y se detiene a 2 centímetros de este, ¿no? Se termina por quedarse a 2 centímetros la cucaracha del eje. Calcular la velocidad angular final del conjunto disco-cucaracha. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Lo que ha pasado es que ha ocurrido una distribución de la masa que conformaba el conjunto disco-cucaracha, de tal forma que la masa al principio estaba en general más lejos del eje y al final más cerca del eje. Para compensar, ¿sí? Para compensar, lo que va a pasar es que la velocidad angular final de esta cosa va a incrementar, ¿no? Es igual que el ejemplo de la persona que está girando con sus mancuernas sobre una silla y está girando sobre su eje y está con los brazos estirados, entonces tiene gran inercia, gran momento de inercia, y luego pues junta las mancuernas y ahí disminuye su inercia, su momento de inercia, por lo que va a incrementar su velocidad de giro, su velocidad angular, para que el producto de la inercia por la velocidad de giro, la velocidad angular, sea constante, ¿sí? Y eso ocurre porque la suma de torcas es 0, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a escribir cosas. Las fuerzas que están aplicadas sobre el conjunto disco-cucaracha aquí son pues normal y peso de la cucaracha. Además, estas normal y peso de la cucaracha, la normal la hace el disco y el peso sí la hace la tierra, ¿no? Que anda por aquí. Luego tenemos aquí la normal que anda por el centro del disco y el peso que ponemos ahí en el centro del disco. Pero todas estas fuerzas son paralelas al eje de rotación y no son capaces de producir cambios en la cantidad de movimiento angular alrededor de este eje, ¿sí? Bien, entonces, además van a aparecer fuerzas de fricción cuando la cucaracha camine desde esta posición hacia el centro. Aparecerán fuerzas de fricción. Esas fuerzas de fricción aparecen de a pares, ¿sí? La cucaracha hace fuerza de fricción sobre el disco hace fuerza de fricción sobre la cucaracha con sentidos opuestos. El radio en todo el momento es el mismo y cuando hablamos del sistema compuesto por el disco y la cucaracha, entonces esas fuerzas que aparecen de a pares se van, ¿sí? Entonces que son fuerzas internas. Las fuerzas internas generan torca interna. Esa torca interna, ¿sí? La torca que hace la cucaracha sobre el disco producirá cambios en el estado de movimiento del disco, ¿sí? Produce cambios en el estado de movimiento del disco. Y la torca que hace el disco sobre la cucaracha produce cambios en la cantidad de movimiento de la cucaracha. Angular, ¿no? Cantidad de movimiento angular, ¿sí? Pero la suma de estas dos torcas es 0, ¿sí? Estos son vectores también. La suma de estas dos es 0, por lo que la suma de estos dos también es 0. Y lo que hace que, bueno, lo podemos escribir aquí, L, ¿no? de T más el cambio de la cantidad de movimiento de la cucaracha con respecto al tiempo, ambos dan lo mismo, ¿no? Por aquello de que la derivada de la suma de las derivadas es la derivada de una cantidad que podemos llamar L del sistema con respecto al tiempo y además debe ser 0.
¿sí? Porque este cambio y este cambio son iguales y opuestos, dado que las torcas también son iguales y opuestas por la tercera ley de Newton. Tienen el mismo punto de aplicación, es decir, la misma R, comparten la misma R y además las mismas fuerzas, pero apuntando en direcciones opuestas. Entonces eso hace que esta cosa sea cero y esta L del sistema, simplemente L del sistema, será la L del disco más la L de la cucaracha. L es la cantidad de movimiento angular. Bien, entonces, la cantidad de movimiento, ¿sí? Otra vez, ¿no? Derivada de lo que sea con respecto al tiempo igual a 0, eso indica, derivada de lo que sea, ¿sí? Lo que sea, esto es lo que sea, yo que soy una papa. Derivada de la papa es 0, entonces la papa es constante. Es constante. Pues aquí igual, ¿no? Solo que la papa es la cantidad de movimiento angular del sistema. Bueno, entonces, si la cantidad de movimiento angular del sistema se conserva, entonces la cantidad de movimiento inicial es igual, o la magnitud, es igual a la magnitud de la cantidad de movimiento final. ¿Sale? Bien, entonces vamos a usar esto para resolver justamente este problema. Esto de aquí a la izquierda es la cantidad de movimiento inicial, esto de acá a la derecha es la cantidad de movimiento final, ¿no? Tienen que ser iguales. Bien, ¿por qué? Porque la suma de torcas es 0 y eso trae implicado que el cambio de la cantidad de movimiento del sistema, del conjunto de partículas, disco más cucaracha, sea 0. Bueno, entonces, ¿quién es la I inicial? ¿Quién es la I inicial? ¿Quién es la I sub 0? I sub 0 es la inercia, momento de inercia del disco más el momento de inercia de la cucaracha. ¿Sale? Y eso va multiplicado por la velocidad angular que es en común para el disco y la cucaracha. ¿Por qué? Porque viajan de forma solidaria. ¿Sí? O sea, gira el disco y da una vuelta al disco y la cucaracha da una vuelta. ¿Sí? Va solidario al disco. Solidaria al disco. Bien, entonces, la inercia del disco más la inercia de la cucaracha multiplicado por la velocidad angular que es en común tanto para el disco como para la cucaracha debe ser igual a la inercia del disco más la inercia de la cucaracha, pero al final, por la omega final. ¿Sí? Esta cantidad de aquí es diferente que esta cantidad de aquí porque este término de aquí, I cucaracha, es diferente que la I de la cucaracha inicial. ¿Por qué? Porque fue la cucaracha la que se desplazó desde aquí hasta aquí. Al disco no le pasó nada. Bueno, entonces, ¿cuál es la inercia del disco? La inercia del disco es la inercia del cilindro, que es un medio, ¿sí? Porque esto es un cilindro chato, muy chato. Un cilindro muy chato es un disco. Un medio de mr cuadrado. ¿Sí? Y no cambia, aquí no aparece la altura en ningún momento, porque la altura no importa, ¿sí? Porque la distribución de masa con respecto a este eje es igual para un cilindro chato que para un cilindro más gordo. Entonces aquí no aparece la altura. Entonces, de ahí despejamos omega final, ¿no? Despejamos omega final y nos queda que omega final es tiene esta expresión, ¿no? Es esto dividido esto. Todo esto dividido esto. Es decir, esto de acá arriba dividido esto de acá abajo. Donde este factor de aquí es la inercia inicial y este factor de aquí es la inercia final. La inercia inicial está compuesta por la inercia del disco y la inercia de la cucaracha y el final, otra vez inercia del disco más la inercia de la cucaracha. Este término de aquí es igual que este término de aquí. Este término de aquí es diferente que este término de aquí, dado que la distancia de la cucaracha al eje cambió. Bien, entonces, un medio de mr cuadrado, pues un medio de 80 gramos por 15 centímetros al cuadrado, y aquí aparece lo mismo, más 1.5 gramos, que es la masa de la cucaracha, aquí lo mismo, por 15 centímetros al cuadrado, que es el radio del disco, porque decía que inicialmente estaba la cucaracha en el borde, ¿no? Y por eso ponemos el radio del disco, por 0,6 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular inicial, omega inicial, y eso nos da omega final, ¿no? Hacemos las cuentas y nos da 0,622 radianes por segundo, que es un poquito más grande que lo que teníamos aquí. Omega 0 era, pues ahí estaba, ¿no? Era 0,6. Y dado que ahora la masa se distribuye de otra forma, haciendo que esté más cerca del eje,
entonces para compensar, ¿sí? Omega final aumenta, ¿no? El producto de L por omega, perdón, es una constante, ¿no? Cuando la suma de torcas externas es 0. Si la suma de torcas externas es 0, entonces L omega es constante, ¿no? L omega es constante, L omega inicial igual a L omega final. Si aumenta L, disminuye omega. Si disminuye L, aumenta omega. Perfecto. Otro un poquito más complicado, dice lo siguiente, dice ejercicio 2. Una barra delgada y uniforme de 3 centímetros de longitud y masa 2.4 kilogramos, inicialmente en reposo, puede girar en torno al eje O. Y el eje O es esta cosa que está aquí. O. Bien, la barra, esto es una vista superior de la barra. Estamos mirando desde arriba, eso es lo que dice vista superior. Entonces, la barra descansa sobre una superficie que no tiene fricción, una mesa. Una bala de 12 gramos impacta en su extremo formando un ángulo de 75 grados con ella, ¿no? Entonces esta es la bala, viaja a cierta velocidad que desconocemos, pero que sí conocemos su dirección, conocemos la rapidez, y forma un ángulo de 75 grados con la barra y choca justo en el borde, va a parar ahí, ¿no? Dice, la bala queda incrustada después del choque. Entonces chocan y luego del choque nos va a pasar algo así, ¿no? La bala va a quedar justo en el extremo, pegada al borde de la barra. Y van a terminar girando, ¿no? Esta cosa estaba al principio quieta, no giraba, choca la bala y eso hace que esta cosa se ponga a girar. Bala incluida. La bala queda incrustada después del choque. La velocidad angular final del conjunto barra más bala es de 18 radianes por segundo. Calcular la rapidez de la bala justo antes del impacto. Correcto, entonces vamos a hacer esto. Nuevamente, antes de hacer el problema tenemos que verificar que efectivamente la suma de torcas externa, ¿dónde voy a poner esta? La suma de torcas externa es igual a 0, ¿no? No hay torca externa. Porque esto es lo que nos permite decir que L se conserva y que L inicial es igual a L final. ¿Sí? Si no, esto no aplica. ¿Suma de torcas igual a 0? Pues sí, porque esta barra, cuando la vemos de costado, pues está así la barra. Bueno, no me quedó muy homogénea, que digamos. Y aquí pasa el eje, ¿no? Esto es la vista de costado. Y la barra está soportada por una mesa que no tiene fricción con la barra. Entonces la única fuerza que aplica es el peso sobre la barra y la normal. Ambas son paralelas al eje. Y entonces no hacen torca. Y además se cancelan entre sí. Bueno. Entonces, cuando la bala llegue y choque aquí en este extremo, ¿sí? Entrando, la velocidad, ¿no? La bala va a llegar y va a pegar ahí, pues la barra se va a poner a girar en torno a este eje, ¿no? Bien. Listo. Entonces, efectivamente, L inicial es L final. Ahora, L inicial tiene dos contribuciones, la contribución de la bala más la contribución del giro de la barra. Pero la barra no gira, la barra está quieta, inicialmente en reposo. Entonces esto no aporta, ¿sí? Será L de la barra multiplicado por omega, pero omega es 0, esto no va, más L de una partícula puntual multiplicado por omega de la partícula puntual, ¿sí? L omega de la partícula puntual. Esto es una forma de calcular lo dije mal, ¿eh? L no, I por omega, ¿no? I por omega del I de la barra por omega es 0, está bien. I de la bala por omega será la contribución de la bala. Bien. Al final tendremos que las dos, ¿no? L final, tendremos la inercia de la barra por omega de la barra más inercia de la bala, que bueno, son iguales, ¿no? Esta es bala y esta es barra, escucha, son iguales. Vamos a ponerle B' a esto. Esta es de la bala por la omega final, ¿no? Pero estas omegas son iguales, entonces eso hace que sea la suma de las inercias, bala o barra más bala, todo por omega, ¿no?
omega final. Y esto lo tenemos, omega final nos lo dan, son 18 radianes por segundo. La inercia de la barra al eje, a este eje que pasa por aquí, al borde, si lo conocemos, es 1/3 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado, y la longitud la tenemos, son 3 metros. Y la inercia de la masa puntual, y la inercia de la masa puntual, al igual que aquí o aquí, pues es m, la masa puntual, por la distancia al cuadrado, ¿no? Y ya está. Bien. Perfecto. Vamos a verlo, ¿no? Aquí del otro lado ya está hecho. Dijimos que las contribuciones, la contribución de la barra al principio es nula porque no está girando, y esta es la contribución a la cantidad de movimiento que proporciona la bala, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, porque es lo que es un poquito diferente, ¿no? Bien, intuitivamente lo que vemos es que esto trae cierto ángulo. Cuando llegue aquí y choque, pues seguirá trayendo ese mismo ángulo, ¿no? Tiene dos componentes la velocidad aquí. Tiene una componente que es así, que es paralela a R. R sería desde aquí hasta aquí, ¿sí? R. Y una componente que es perpendicular a R, ¿sí? Esta componente de aquí es la velocidad perpendicular o velocidad tangencial, ¿no? Y esta de aquí es una velocidad que es paralela a R, o velocidad radial, ¿sí? Bien, entonces esta de aquí no contribuye a L, y esta de aquí sí, ¿sí? Recuerden que la definición de L para una masa puntual, ¿no? L vector es R cruz P, y además P es M por B, es R cruz M por B. Bueno, y entonces ¿qué? Pues L lo podemos calcular, la magnitud de L la podemos calcular como RMB multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo θ, que forman R y P, o R y B, que es lo mismo. Entonces, aquí R, ¿quién es este? Vamos a pintarlo por aquí. Tenemos a R así, R, y luego tenemos P. P es M por B, está alineado con B. Entonces, más o menos así está P. Este es P, este es R. Este ángulo de aquí son 75 grados. ¿Sí? Si continuamos esta dirección así, y continuamos esta dirección así, estos 75 grados que aparecen aquí se vuelven a repetir acá, ¿no? Entonces 75 grados por aquí, que son los que indica esto, y esto de aquí otra vez 75 grados. Y esto es θ yendo de R a P, ¿no? Recuerden que el producto cruz se hace yendo desde el primer vector al segundo vector, por el lado más corto, ¿no? No dan la vuelta por aquí, sino que por acá. Entonces este es θ. θ es positivo porque gira de forma antihoraria, y además vale 75 grados. Entonces, seno de 75 grados. Bien, además, V por seno de 75 grados por V por seno de θ es V tangencial. Lo que coincide con esto, ¿no? Es decir, esta componente, la tangencial, es la que hace L, ¿sí? Contribuye al L alrededor de este eje, y esta otra no, ¿sí? Como saben, otra vez, ¿no? Estos son 75 grados, pues V por el coseno de 75 es V radial, y V por seno de 75 es V tangencial. Es esta componente de aquí. Bueno, muy bien. Entonces esto es V tangencial. Entonces L inicial es MR V tangencial. RM V tangencial. RMV tangencial, que es lo que dice aquí, solo que lo dice de otra forma, porque aquí lo escribimos como I de una partícula puntual, mr cuadrado, es I de una partícula puntual, por omega. Pero omega, ¿sí? Omega por R es la velocidad tangencial. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, omega por R es la velocidad tangencial, entonces la velocidad tangencial es al revés. Omega es velocidad tangencial sobre R, que es lo que escribimos aquí.
velocidad tangencial sobre r es omega, y es mr cuadrado. Al multiplicar, esta r y esta r son la misma, esto se va con esto y me queda mr v tangencial, mr o rm v tangencial. Es lo mismo, ¿no? Haciéndolo así, o haciendo esto de i por omega, llegamos al mismo resultado. Simplemente tenemos que tener claro que omega vincula, aquí ya está, omega vincula a, bueno, a v tangencial, ¿no? A la velocidad, está vinculada con la velocidad tangencial a través del radio, ¿no? Bien. Ok, entonces si lo planteamos así, podemos calcular entonces la velocidad tangencial de aquí. Y luego que tenemos calculada la velocidad tangencial, podemos a partir de esa velocidad calcular la rapidez con la que traía esta cosa, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Calculamos esta componente. Una vez que tenemos una de las componentes, como conocemos el ángulo, pues conocemos v. Bien, y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto es nada, esto es mr pasa dividiendo, nos queda i de la barra más i de la bala por omega final. Esta es la contribución, esta es la i final del sistema barra bala, que quedaron enganchados uno con otro. Omega final es la velocidad angular en común de la barra y de la pelotita que está incrustada, dividido m por r de la pelotita en el momento en que choca, ¿no? Justo cuando está chocando acá, ¿no? Pum. Porque ese es r. Ese es r. Ah. Bien. Calculamos, ponemos aquí los datos, 1/3. 1/3 y de la barra es 1/3 de ml cuadrado, porque la barra está sujeta al borde, ¿no? El eje pasa por el borde, entonces 1/3 de ml cuadrado más mr cuadrado. Mr cuadrado es la masa de la bala por la distancia L, de nuevo, que hay entre la bala y el eje justo en el momento de impactar, 3 metros al cuadrado, ¿no? Entonces hacemos la cuenta, estos son 18 radianes por segundo, que es la omega final, lo dividimos por la masa de la bala multiplicado por esos 3 metros y obtenemos la velocidad tangencial, que resulta ser 3.654 metros por segundo. Y luego a partir de aquí, sabiendo que forma un ángulo de 75 grados con la vertical, y con esta dirección, pues entonces pintamos este triángulo de aquí. Queremos calcular, tenemos esta, ¿no? La azul, la velocidad tangencial, queremos la hipotenusa del triángulo, y entonces, pues me parece que queda más claro así. Podemos escribir que la velocidad v multiplicada por el seno de teta es la velocidad tangencial, o la velocidad v es igual a la velocidad tangencial dividido el seno de teta. Seno de teta es una cantidad menor que 1, y entonces v, la hipotenusa del triángulo rectángulo, será mayor que la velocidad tangencial, 3.783 metros por segundo. Bien. Otro, dice, está parecido al primero, ¿no? Un disco de radio 25 centímetros gira en torno a un eje vertical que pasa por su centro con 8 radianes por segundo. Una bolita pegajosa, digamos un chicle bien mascado, se tira aquí, ¿no? Baboso, entonces va a caer acá. Esta cosa está girando y cuando cae el chicle baboso, pegajoso, se pega. Y como se pega, bueno, ahora cambia la inercia del sistema, ¿no? Que estaba girando, y a eso altera el movimiento, es decir, tendría una omega inicial y pasará a tener una omega final diferente a la inicial. Ok, esta cosa trae velocidad, ¿no? En el momento de chocar aquí trae cierta velocidad, pero otra vez la velocidad aquí es paralela al eje y eso no contribuye al giro, ¿sí? Al L angular alrededor del eje. El eje físico que pasa por aquí permite el giro angular del disco en esa dirección, pero no permite que haga así, ¿no? No permite que haga así, que es el L que trae esta pelotita, la L que trae esta pelotita es en esta dirección, ¿no? Querría ser que el disco girara así, ¿sí? Está así, girará así, o así, yo qué sé, ¿no? Bien, pues eso no puede pasar porque está el eje que es un eje físico y ya está, ¿no? Y además aquí debe haber algo que sostiene el disco, supuestamente una superficie sin fricción, que no ni siquiera menciona la letra. Bueno, entonces
Dice que de radio tiene 25 centímetros, es esto que está aquí, y que yo intenté dibujar aquí y me salió horrible. La inercia del disco nos la dan, son 5 por 10 a la menos 4 kilogramos metro cuadrado. Pues ya está. Con todo eso nosotros somos capaces de calcular la velocidad final. Lo que va a pasar es que la inercia del disco al principio vale algo y al final vale algo más, porque tiene la contribución de la pelotita pegajosa esta, el chicle. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la omega, para compensar, tenemos más inercia, pues tiene que bajar. ¿Sí? Para que el producto de la inercia por la velocidad angular se mantenga constante. Otra vez aquí no hay torca externa. No hay torca externa. La suma de torcas externas es 0. ¿Sí? La interacción que ocurre aquí entre la pelotita y el disco es interna al sistema disco-pelotita. Entonces, el sistema, ¿sí? Esto hace que el cambio de L del sistema, no de L del disco, ese sí va a cambiar, no de L de la pelotita, ese también va a cambiar, ¿sí? El L del sistema, el L del conjunto disco-pelotita, ese es el que va a no cambiar, y entonces va a hacer que el L del sistema sea una constante de movimiento, L del sistema sea invariante, constante. L inicial del sistema igual a L final del sistema. Bien. Dicho todo eso, entonces decimos L inicial igual a L final, esto es L inicial, esto es L final, los igualamos. L inicial es únicamente la contribución del disco, porque la pelotita no aporta, porque está moviéndose de forma paralela al eje, no aporta, no es como en este caso que sí aportaba, porque aquí no se movía paralelo al eje. La pelotita no se movía en la dirección que entra o que sale a la pantalla, sino que estaba moviéndose en una dirección que sí tenía una contribución al L alrededor de este eje. ¿Sí? Bien. En este caso no. El movimiento es paralelo al eje. Entonces, esta es la única contribución inicial. Y la final, pues como quedan adheridos otra vez pelotita babosa y disco, entonces será la I y la inercia del disco más la inercia de la pelotita, mr cuadrado. Y todo eso, como están adheridos, están solidarios, multiplicado por la velocidad en común que tienen disco y pelotita, velocidad angular, ¿no? Bien, y disco es lo mismo que I sub 0, bueno, ya nos lo dan, ¿sí? Que es igual a 1/2 de m, la masa del disco, por r del disco al cuadrado, pero aquí no nos dan la masa. Tampoco nos dan, no, R sí, pero la masa no, entonces pues ya nos dan directamente I sub 0, pues lo usamos. Entonces, I sub 0 por omega sub 0, la L inicial, esta cosa de acá, dividido la inercia del conjunto final, tiene que darnos omega final. ¿Sí? Hacemos las cuentas, ponemos aquí la inercia inicial, que es esta de acá, por la velocidad angular inicial, lo dividimos entre la suma de las inercias, esta que es esta, es la misma, esta y esta son las mismas, y esta por aquí, que es el aporte extra que da la pelotita pegajosa, ¿sí? Cuando se cae ahí arriba del disco, ¿no? Es esta de acá. Hacemos las cuentas y obtenemos una omega final que es menor, dado que la inercia incrementó en esta cantidad. ¿Sale? Muy bien. Listo. ¿Y qué más? Tenemos otro por ahí. Ahora esto no. Esto lo voy a quitar. Esto era... Antes tenía una parte B que no me terminaba de gustar. La he quitado. Entonces... ¿qué? Vamos a borrar esta cosa. Suprimir. Bien. Dice, una barra... mouse, no sé qué... Último, ¿no? 4 es el último que vamos a hacer hoy. Una barra de 2 metros de largo y masa 900 gramos, la barra, gira libremente en torno al eje O, que es este de aquí, no está dicho, O, que se encuentra en uno de sus extremos, en este. Una pelotita pegajosa, otra vez un chicle bien babeado, de 50 gramos, incluida la baba, descansa sobre una superficie justo debajo de la barra, ¿sí? Aquí. Entonces, como se muestra en la figura. Cuando la barra choca con la bolita pegajosa, esta se adhiere, como debe ser, a su extremo inferior, ¿sí? Se queda pegada al extremo inferior.
Si el momento de inercia de la barra es lo que sea esta cantidad, 1.2 kilogramos metro cuadrado, y su velocidad angular justo antes del impacto es esto, calcule la velocidad angular final del conjunto barra bolita pegajosa. Bien, entonces tenemos que en el instante en que van a chocar la barra y la pelotita, la fuerza externa aplicada aquí, que la ejerce la Tierra sobre la barra, es el peso, ¿no? Es este peso de acá, m por g. A su vez, el eje está soportando el peso y bla bla bla, está haciendo fuerza también sobre la barra para que la barra no se acelere hacia abajo, ¿no? Para que la barra no se acelere hacia abajo, el eje está haciendo fuerzas también sobre este extremo para que no pase eso. Bien, esta fuerza en este momento no hace torca porque el R y mg están alineados, ¿sí? Diferente es el caso cuando esta barra está, no sé, en una posición así, donde aquí el peso sí que hace torca, ¿no? Aquí tenemos una R, la R, aquí tenemos mg, y aquí aparece una torca, ¿no? Acá hay 90 grados, y la torca aquí es máxima, ¿sí? Porque el ángulo que forma R con el peso es de 90 grados, y entonces la torca es máxima, y además aquí es entrante, ¿no? Es entrante a la página, lo que quiere hacer que esta cosa se acelere angularmente de forma horaria, ¿sí? Así. ¿Qué es lo que va a pasar? Si soltamos esto, ¿no? Si lo soltamos del reposo, la barra va a acelerar angularmente a medida que va bajando, ¿no? Pero esa aceleración angular no es constante porque la torca tampoco lo es. O sea, aquí está, cuando está más para aquí, la barra, pues la torca ahora es menor. Es menor porque el ángulo ya no es 90 grados, sino que es un ángulo mayor, y eso hace que el seno de este ángulo mayor de 90 sea menor que 1, ¿sí? Y de hecho pasa a ser 0 la torca cuando justamente está vertical, como en este caso, ¿no? Cuando está vertical se alinean el peso y R, y entonces aquí ya no está haciendo torca el peso, ¿no? Entonces el peso empieza haciendo mucha torca, acelera intensamente, a medida que se va desplazando va acelerando con menos aceleración angular porque la torca hecha por el peso cada vez es menor. Llega un momento que ya no hace torca, pero ya tiene inercia, esta cosa está girando con cierta velocidad angular y va a continuar haciéndolo. Entonces, ¿por qué les hago todo este cuento? Bueno, para que tengan claro que en este momento, justo cuando el peso está aquí abajo, entonces ahí sí, efectivamente, la suma de torcas externa sí es 0. ¿Sí? Las otras fuerzas involucradas en la pelotita, que son parte del sistema, son el peso y la normal. Estas se cancelan y no pasa nada, ¿sí? Bien. Ahora, una vez que chocan, ¿sí? Están por chocar, digamos ahora, ¿no? Vale, no hay torca externa. Chocan, no hay torca externa. Un instante después, otra vez comienza a actuar la torca, porque ahora la barra empieza otra vez a subir junto con la pelotita, y aquí aplica el peso, y entonces otra vez aparece cierta torca, ¿sí? Entonces, en el choque, durante el instante que dura el choque, que es nada de tiempo, justo ahí sí se conserva, sí, ahí sí ocurre que la suma de torcas externas sea 0. Y eso es lo relevante, porque cuando queremos, esto permite plantear que L inicial es igual a L final, donde L inicial es justo en el momento antes de tocar y L final es justo en el momento después de haber tocado. Entonces ahí podemos resolver. Y luego, ¿qué va a pasar con el movimiento de esto? Pues ahí sí que va a ser alterado por el hecho de que va a aparecer la torca que hace la gravedad sobre el conjunto pelotita y barra. Bueno, para resolver el choque, pues hacemos exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, y eso es relativamente fácil. Esto es el inicial, que ahora la contribución es de la barra, no de la pelotita, porque la pelotita está quieta, está en reposo. Y esto es el final, donde I final tenemos dos aportes, el aporte de la barra y el aporte de la masa puntual. Esto es la inercia de una masa puntual, mr cuadrado es la inercia de una masa puntual. Y luego ambas giran con la misma omega final, ¿no? Bien, entonces aquí simplemente despejamos esto y nos queda esta expresión,
evaluamos 1.2 kilogramos metro cuadrado, que es I sub 0, es este número de aquí. 2.6 radianes por segundo es la velocidad angular inicial, inmediatamente antes de impactar la barra a la pelotita. 1.2 kilogramos metro cuadrado, otra vez es I sub 0, más mr cuadrado, m masa de la pelotita pegajosa chicle, por la distancia que hay entre este punto y este punto, que es L, ¿sí? 2 metros al cuadrado. Y eso es, hacemos la cuenta, 2.23 radianes por segundo, que es menor que omega inicial, dado que ahora tenemos más inercia, ¿no? Iniciamos el movimiento con una inercia baja, relativamente, y tenemos más inercia después del choque, entonces pues omega, para compensar, disminuye. Bueno, y muy bien, con esto hemos acabado estos 4 problemas de ejemplo de conservación de la cantidad de movimiento angular. Bye bye, que estén bien.